Venecia, invierno de 1757. En medio de la niebla que abraza los canales silenciosos, el conde Cesare Albrizzi, un hombre marcado por la pérdida y los secretos, descubre frente a su palacio a una joven desconocida, inconsciente y al borde de la muerte. ¿Quién es ella? ¿Y qué misterio guarda tras esos ojos que aún no se atreven a abrirse? El destino los ha unido en este instante decisivo, obligándolos a enfrentar un pasado oculto y una pasión que desafiará todas las reglas. Prepárate para vivir un romance que te robará el aliento. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia y dime qué es lo que más amas en los romances de época. Te leo en los comentarios. La ciudad dormía envuelta en una bruma espesa, como si el cielo mismo se negara a mostrar sus verdades. Los canales, quietos y sombríos, reflejaban el gris plomizo del amanecer, mientras las góndolas amarradas se mecían apenas, como suspiros atrapados en el agua. El viento, helado y denso, recorría los callejones estrechos con un silbido casi humano, como si recordara antiguas penas que nadie se atrevía a nombrar. En medio de ese paisaje de quietud, se alzaba el Palacio Albrizzi, una joya veneciana olvidada por el bullicio de los salones y por la risa de los invitados. Sus muros de mármol, antaño relucientes, mostraban grietas discretas que el tiempo se encargaba de ensanchar con delicadeza cruel. Cortinas pesadas cubrían los ventanales, alfombras orientales apagaban el sonido de los pasos, y un silencio profundo reinaba en cada estancia, como si el eco mismo se negara a permanecer allí. Don Cesare Albrizzi, conde de antigua estirpe, caminaba por los corredores con la solemnidad de un fantasma, alto, de rostro marcado por la melancolía y las líneas que deja el dolor, vestía de negro desde hacía 8 años, sin ceder ni un solo día a la tentación del color. Su levita, siempre impecable, y el pañuelo de encaje que asomaba discretamente del bolsillo eran las únicas concesiones a la elegancia que todavía conservaba. Desde la muerte de su esposa y del hijo que no alcanzó a nacer, Cesare vivía retirado del mundo, rodeado de libros, partituras sin tocar y retratos cubiertos por sábanas blancas. Rechazaba las invitaciones, evitaba los encuentros y respondía con cortesía distante a los compromisos de su título. La ciudad murmuraba, pero nadie se atrevía a juzgar al conde que había amado con tal intensidad que el vacío lo había consumido. Aquella mañana, como tantas otras, se dirigía a su biblioteca con la intención de distraerse en la lectura de antiguos tratados, cuando un golpe en la puerta principal resonó con urgencia inesperada. Un criado entró sin anunciarse, con el rostro alterado por algo más que el frío. «Mi señor, el gondolero Pietro, ha encontrado a una joven en los escalones del embarcadero. Está viva, pero apenas respira, y parece sola». Cesare frunció el ceño, aunque su mirada no mostraba ira, sino una especie de inquietud velada. «¿Una joven?», preguntó con la voz grave, pausada. «¿Está herida?». «No lo sabemos aún, mi señor. Tiene la ropa mojada y parece haber pasado la noche allí, pero no lleva marcas visibles. La trajeron hasta el vestíbulo». Sin decir palabra, Cesare se dirigió al gran vestíbulo del palacio. La niebla que entraba por la puerta abierta se confundía con los velos que cubrían los candelabros. Allí, sobre una manta improvisada, yacía la figura diminuta de una muchacha. Sus cabellos oscuros, enmarañados y húmedos, enmarcaban un rostro pálido, de facciones delicadas. Parecía dormida, pero su respiración era frágil, entrecortada, como si cada aliento se debatiera entre quedarse o partir. La señora Ernesta, ama de llaves del conde desde hacía más de 20 años, cruzó los brazos con visible desaprobación. «Mi señor, con todo respeto, no sabemos quién es esta criatura. Podría ser una ladrona, una farsante, una buscavidas». Cesare no apartó la vista del rostro de la joven. Algo en ella, quizá la forma en que sus dedos se curvaban suavemente o la expresión serena a pesar del frío,
despertó en él una sensación olvidada, no compasión, algo más profundo, un eco, un llamado. Mándenla a una habitación del ala este. Fuego, ropas secas, caldo caliente, que alguien la vigile, pero no se le hable si no despierta por voluntad propia, dijo con firmeza. ¿Está seguro, señor?, insistió Ernesta. No es prudente. Tampoco lo es dejarla morir en mis escalones, señora Ernesta. Si la providencia la trajo hasta aquí, este será su refugio, por ahora. El ama de llaves bajó la cabeza sin decir más. El conde se quedó unos segundos más junto a la joven, observando con una atención inusitada la forma en que su pecho se alzaba tenuemente. Luego giró sobre sus talones y se alejó en silencio, con la levita ondeando levemente a su paso, como si una ráfaga de viento hubiese entrado con él y dejado tras de sí el presentimiento de un cambio. Esa mañana, sin que nadie pudiera preverlo, la niebla no solo trajo el frío, trajo también el primer temblor de una historia que aún no sabía que quería nacer. La luz del mediodía apenas lograba atravesar los pesados cortinajes del ala este del Palacio Albrizzi. Las llamas de la chimenea ardían con timidez, proyectando destellos anaranjados sobre los muros decorados con tapices antiguos. La habitación, preparada en silencio por las doncellas, parecía suspendida en el tiempo. Sobre el lecho de sábanas bordadas descansaba la joven encontrada a orillas del canal, envuelta ahora en mantas suaves que contrastaban con la frialdad que aún sostenía su piel. Aneta, nombre que pronunció en voz baja cuando recobró por fin el conocimiento, abrió los ojos sin sobresalto, como si su alma despertara mucho antes que su cuerpo. Sus pupilas, de un color oscuro difícil de definir, recorrieron con lentitud la habitación desconocida. No preguntó dónde estaba, no buscó escapar, solo respiró hondo, como quien ha llegado al final de una travesía incierta y permite al fin que el cuerpo se rinda. Sentada a su lado, la señora Ernesta la observaba con una mezcla de reserva y curiosidad. A pesar de sus reservas iniciales, algo en aquella joven la inquietaba. No por temor, sino por el aura silente que la rodeaba. Había en ella una calma impropia de una muchacha desamparada. Ni súplicas, ni llanto, ni rebeldía, solo una quietud inexplicable. ¿Recuerda cómo llegó aquí?, preguntó con tono firme, aunque sin dureza. La muchacha negó con la cabeza. Su voz era apenas un susurro cuando habló. No, o tal vez prefiero no recordarlo. La frase quedó flotando en el aire, como una nota suspendida entre dos compases. Ernesta frunció el ceño, pero no insistió. Se levantó y llamó a una criada para que le llevaran caldo caliente. Al cerrar la puerta, no pudo evitar voltear una vez más. Aneta seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en el fuego, como si buscara en las llamas las piezas perdidas de su historia. Pasaron 2 días antes de que el conde César se presentara de nuevo. Lo hizo con la discreción que lo caracterizaba, en silencio, con las manos entrelazadas tras la espalda y la mirada profunda. Ella estaba sentada junto a la ventana, envuelta en una manta gris, contemplando el jardín interior cubierto de escarcha. La escena tenía algo de pintura, algo de música callada. ¿Se siente mejor?, preguntó él con voz baja. Aneta giró el rostro y lo miró con una serenidad que desarmaba. Asintió sin hablar. El conde avanzó unos pasos, deteniéndose a una distancia prudente, casi reverente. Este palacio no suele recibir visitas inesperadas, pero usted llegó como si la trajera la corriente, dijo con tono reflexivo. No es habitual que una desconocida cruce el umbral de esta casa, y sin embargo, nadie se opuso. Ella bajó la vista, como si el peso de esas palabras le doliera. Luego, con dignidad serena, murmuró: «Puedo marcharme si así lo desea». César la contempló por un momento más largo de lo necesario. Había en sus facciones una mezcla de delicadeza y firmeza, una belleza discreta y pura. No era una muchacha común, y él lo sabía. «No he dicho eso», respondió, finalmente. «Mientras no tenga otro lugar a donde ir, esta casa será su refugio». La joven inclinó la cabeza,
en un gesto de respeto. No hubo lágrimas ni palabras de agradecimiento, solo un breve temblor en sus dedos que el conde notó sin comentar. Esa tarde, desde su despacho, Césare pidió que prepararan para ella vestidos sencillos, adecuados, y que la habitación permaneciera encendida día y noche. No lo hizo por deber. Lo hizo por algo más profundo, más instintivo, porque en aquella muchacha había un silencio que le hablaba, una herida que aún no conocía, pero que sin saber cómo, comenzaba a dolerle también a él. El palacio Albrisi, acostumbrado a largos silencios rotos apenas por el crujir de la madera antigua o el roce de los pasos del servicio, comenzó a cambiar su latido. No se trataba de un alboroto ni de una alteración visible, sino de una vibración sutil, como el murmullo de un arroyo escondido bajo la piedra. Annetta, aún débil, se movía con discreción por la galería del ala este, donde las cortinas filtraban la luz como encajes dorados, y el aire olía a cera, a papel viejo y a gardenias secas. Pasaba horas leyendo junto al ventanal, o bordando con manos delicadas sobre lino blanco, mientras sus labios pronunciaban versos en voz baja, como si conjurara memorias que no quería olvidar. Fue en uno de esos atardeceres, cuando la ciudad parecía sumergirse en un letargo de reflejos dorados, que don Cesare cruzó sin anunciarse el umbral de aquella estancia. No llevaba levita formal, sino una casaca de terciopelo oscuro y el cabello levemente despeinado, como si el azar lo hubiera empujado allí sin permiso de la razón. Se detuvo al verla. Ella no lo había escuchado entrar. Cantaba, apenas un hilo de voz, una melodía antigua, casi infantil, que parecía colgarse en el aire como una joya suspendida. Annetta se giró, sorprendida, pero no se levantó. Solo bajó la mirada, con esa mezcla de pudor y calma que tanto lo intrigaba. «No quise interrumpir», dijo Césare tras una pausa, «pero esa canción, mi madre solía cantarla cuando yo era niño». Annetta asintió con suavidad. «La aprendí de una mujer en un convento. Decía que servía para calmar el alma, aunque a veces también hacía llorar». Él se acercó, sin prisa, y tomó asiento en un sillón frente a ella, dejando entre ambos la distancia justa para el decoro y la tensión. Un libro cerrado descansaba sobre la mesa, entre una taza de porcelana ya vacía y un dedal de plata. Césare apoyó la mano en el brazo del sillón, observándola con atención discreta. ¿Puedo preguntarle qué leía? Ella deslizó el libro hacia él. Era un volumen de poesía, de páginas gastadas, con un nombre escrito a pluma en la primera hoja, Lucrezia Albrisi. Césare lo reconoció. Era de su esposa. Por un instante, su semblante se ensombreció. No de enojo, sino de memoria. Tocó la cubierta con la yema de los dedos, como si acariciara algo que había perdido para siempre. ¿Lucrecia?, preguntó Annetta en voz baja. Él asintió. Mi esposa falleció hace 8 años, junto con nuestro hijo. No era su momento, pero la vida no escucha razones. El silencio que siguió no fue incómodo, fue reverente. Annetta cerró el bordado sobre su regazo y cruzó las manos, como si deseara compartir el peso de ese recuerdo, sin pedir nada a cambio. A veces, dijo ella, muy despacio, cuando la ausencia se vuelve una habitación donde uno vive, cuesta abrir una ventana, porque tememos que entre algo más que el aire. Tememos que entre la esperanza. Césare la miró, sorprendido, no por las palabras, sino por la exactitud con que expresaban lo que él había sentido durante años y jamás había sabido nombrar. ¿Quién le enseñó a decir cosas tan ciertas?, murmuró. Tal vez el silencio, respondió ella sin alzar la voz. Una campanada lejana anunció la hora nona. En los canales, los remos comenzaban a resonar con su canto de madera y agua. Afuera, la tarde se extinguía lentamente, cubriendo la ciudad con un velo ámbar. Césare se puso de pie, con un gesto lento. No dijo más. Solo inclinó la cabeza con cortesía y se retiró. Pero esa noche, al volver a su despacho, no abrió ningún libro.
Tampoco escribió en sus papeles. Se detuvo frente al retrato cubierto de su esposa, lo contempló sin levantar la tela, y luego se sentó junto al ventanal, como si esperara oír de nuevo aquella canción suave, traída por el viento o por el recuerdo. La casa, por primera vez en años, ya no guardaba silencio. La casa comenzaba a respirar. El viento del mar Adriático se había tornado más frío aquella mañana, colándose por las rendijas de las celosías como un mensajero de antiguos presagios. Las nubes, densas y bajas, cubrían Venecia con un gris pálido que parecía absorber todos los colores, excepto el dorado tenue que aún sobrevivía en los interiores del Palacio Albrizzi. Las alfombras mitigaban el eco de los pasos, y los tapices colgados en los muros parecían escuchar, eternos y mudos, cada historia que cruzaba sus estancias. Don Césare se dirigía al salón principal cuando un sonido inesperado lo detuvo en mitad del corredor. No era un rumor cualquiera, ni el crujido del parquet bajo el peso del tiempo, ni el roce de los candelabros con la brisa. Era música, música suave, titilante, como gotas de cristal que caían sobre un lago inmóvil. El clavecín, alguien lo tocaba. Sin pensarlo, el conde avanzó en silencio hasta el vano de la puerta entornada, y entonces la vio. Annetta, sentada con la espalda recta, dejaba correr los dedos sobre las teclas de marfil con una delicadeza reverente. Sus ojos estaban cerrados, como si no necesitara mirar para guiarse. Cada nota parecía brotar de un rincón profundo de su alma, y su cuerpo, delgado y sereno, se inclinaba apenas con el vaivén de la melodía. Césare no interrumpió. Se quedó allí, de pie, con la mano apoyada sobre el umbral, observando en silencio. La música llenaba la sala, acariciaba los muros cubiertos de tapices y descendía como un velo invisible sobre los retratos dormidos. Él no había oído ese instrumento desde hacía años. No de esa manera, no con esa dulzura sin esfuerzo. Cuando la melodía terminó, Annetta abrió los ojos. No se sobresaltó al verlo. Solo bajó las manos lentamente y dejó reposar una sobre otra, como si hubiera concluido una plegaria. «Espero no haberlo molestado, señor», dijo con suavidad. «No, en absoluto. No sabía que alguien en esta casa pudiera arrancarle al clavecín una voz tan clara». Ella se sonrojó apenas, bajando la mirada. «Aprendí observando. Nunca tuve un maestro». César entró, cruzando la estancia con pasos pausados. Se sentó en uno de los sillones tapizados de terciopelo gastado, frente al instrumento. La miró sin apremio, como quien contempla algo que no desea alterar. «Su ejecución no necesita perfección, tiene alma, y eso no se enseña», murmuró. «¿Cómo sabe qué tocar?» Annetta levantó la vista, como si buscara en la luz de la ventana una respuesta. «No sé. A veces siento que las notas ya existen, dentro de mí. Solo las dejo salir». El conde se permitió una leve sonrisa, una de esas raras, que no llegan a los labios pero suavizan la mirada. Se quedó allí un largo rato, sin pedir otra melodía, sin hablar, solo escuchándola respirar entre las sombras, en esa sala que por tanto tiempo había sido solo memoria y silencio. Desde aquel día, Césare comenzó a buscar, casi sin notarlo, la presencia de la joven en los corredores, en la biblioteca, en los jardines cerrados. No era una búsqueda urgente ni ansiosa. Era un deseo sutil, contenido, que se manifestaba en gestos simples. Un paseo al atardecer por donde ella acostumbraba leer, una visita casual al salón cuando sabía que bordaba junto al fuego. No hablaban mucho, pero el silencio entre ambos tenía una textura distinta a cualquier otro. Era un silencio compartido, lleno de todo lo que aún no se atrevía a decirse. Esa aparente paz, sin embargo, fue interrumpida una tarde por el crujido seco de ruedas sobre la piedra mojada del embarcadero. La góndola con el estandarte de la familia Albrizzi acababa de atracar. Doña Elisabetta Albrizzi, hermana del conde, había regresado de Padua. Entró al palacio como un soplo de invierno más gélido que el propio clima. Alta, esbelta,
vestida con una redingote de lana inglesa en tonos ciruela y perlas discretas en las orejas, caminaba con la cabeza erguida y la expresión contenida. Era una mujer acostumbrada a la vigilancia, al control de los gestos y las palabras. Su presencia imponía no por su voz, sino por la severidad de su juicio. Césare descendió las escaleras para recibirla. El saludo fue breve, fraternal pero distante, como el que se dan los que se conocen demasiado. «La ciudad está más gris que nunca», dijo ella quitándose los guantes con elegancia medida. «La niebla no distingue estaciones», respondió él. «Ni personas», replicó Elisabetta lanzando una mirada fugaz al interior del salón. Fue entonces cuando la vio. Annetta, que acababa de cruzar con un libro en brazos, se detuvo al percibir la presencia de la dama. Hizo una leve reverencia, con timidez, pero sin torpeza. Elisabetta no respondió al saludo. Se limitó a mirarla de arriba a abajo, como si tratara de descifrar en ese instante todas las páginas ocultas de su historia. Sus ojos, fríos y calculadores, se volvieron hacia su hermano. ¿Y ella? Césare tardó unos segundos en contestar. Luego, con voz serena, dijo: «Es una huésped, se quedará mientras lo necesite». Elisabetta no respondió, pero su silencio, cargado de advertencia, fue más elocuente que cualquier palabra. El invierno aún no terminaba, y el palacio, aunque cálido por dentro, volvía a ser campo de sombras contenidas. Solo que esta vez la música seguía resonando, débil pero persistente, bajo los tapices. La lluvia, fina y persistente, había comenzado a caer desde el alba, cubriendo los ventanales con un velo de gotas silenciosas. El cielo parecía suspendido sobre Venecia como una tela empapada, apagando los colores y envolviendo las callejuelas en un sopor melancólico. En el interior del Palacio Albrizzi, las brasas ardían con intensidad discreta, mientras los relojes marcaban el lento transcurrir del tiempo en ecos apagados. Doña Elisabetta se había instalado en la galería principal como si le perteneciera. Sentada en su sillón de terciopelo burdeos, rodeada de papeles, tazas de porcelana y bordados sin terminar, tejía no solo encajes, sino pensamientos minuciosos. Su mirada, aguda como el filo de una daga envuelta en terciopelo, se perdía por momentos en el vacío, como si hilara recuerdos tan antiguos como peligrosos. Vestía un traje de seda gris perla, adornado con botones de nácar, y su peinado, perfectamente recogido, hablaba de una disciplina férrea y de un carácter que no toleraba el desorden, ni en los objetos ni en las personas. Al saber que el conde se hallaba en su despacho, pidió que lo llamaran de inmediato. No era una solicitud, era una orden velada bajo la cortesía. Césare entró sin prisa. Llevaba una levita color tabaco, sin adornos, y el rostro sombrío aunque sereno. Desde que su hermana había regresado, el aire se había tensado en el palacio. Lo sabía y lo aceptaba, pero no estaba dispuesto a ceder. «¿Querías hablar conmigo?», preguntó con voz pausada. «No, quiero que hablemos los dos», corrigió Elisabetta, entrelazando los dedos con elegancia. «Sobre esa muchacha». Césare no respondió de inmediato. Tomó asiento frente a ella, sin cambiar la expresión. «Annetta», dijo finalmente, «ese es su nombre». ¿Su nombre o el que ha elegido para ocultar lo que en realidad es? El tono de la dama era afilado, pero no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Cada palabra suya era medida, cargada de insinuaciones, como veneno depositado en una copa de cristal. «No me importa su linaje», respondió el conde. «Lo que sí me importa es que se le respete mientras esté bajo este techo». Elisabetta lo miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. «¿Respetarla? ¿A una desconocida que recogiste de la calle?» «Césare, tú no eres un muchacho impulsivo. Eres el último de nuestro nombre. No puedes poner en riesgo tu reputación. Nuestra reputación». «Lo que verdaderamente la pone en riesgo», dijo él con frialdad, «es la mezquindad, no la compasión». Por un instante,
La mujer enmudeció, pero solo para cambiar de estrategia. Se levantó y caminó hacia la ventana, apartando levemente el cortinaje. La ciudad observa. La nobleza murmura. Ya han comenzado a preguntarse quién es ella, de dónde viene, por qué no ha sido enviada al convento de Santa Agnese, como corresponde a las mujeres sin familia ni posición. César se puso de pie. Su voz, sin elevarse, adquirió una firmeza que pocas veces permitía mostrar. No necesito justificar mis actos ante nadie, ni ante ti. Mientras yo sea el dueño de esta casa, nadie será expulsado por no tener un apellido. Elisabetta se volvió lentamente. Sus ojos, hasta entonces fríos, destilaron una chispa de emoción contenida. Pero no era ternura, era un miedo oculto tras el orgullo. «No entiendes», murmuró. «Tú no sabes lo que puede provocar una mujer así bajo este techo. No sabes a quién podría recordar. No sabes a quién podría arrastrar consigo». Cesare la observó con atención renovada. Esa frase no era una advertencia vacía, era una confesión disfrazada. Pero antes de que pudiera indagar más, un sonido leve interrumpió la tensión. En el pasillo contiguo, tras el panel entreabierto de una puerta, una figura se retiraba en silencio. «Annetta». Había escuchado cada palabra. César no se movió. Solo cerró los ojos por un instante, como quien presiente que algo ha comenzado a cambiar. Elisabetta, en cambio, volvió a su sillón, tomó una aguja de oro y la hundió en el bordado con más fuerza de la necesaria. La amenaza no era solo la joven, era el pasado. Y el pasado, como la lluvia de invierno, siempre encuentra una forma de volver. La noche del solsticio llegó con un aire de enigma, envuelta en el perfume tenue del invierno que comenzaba a ceder ante la promesa lejana de la primavera. Los canales lucían más quietos que de costumbre, como si la ciudad entera se hubiese sumido en un estado de espera silenciosa. Las góndolas, adornadas con linternas de cristal, cruzaban las aguas como sombras elegantes, y la música de la temporada, violines suaves y clavicordios discretos, flotaba en el aire con un encanto casi irreal. Don Cesare Albrizzi había aceptado, con inusual decisión, una invitación extendida por el barón Medrano, viejo amigo de su familia, a una velada discreta en su villa campestre, a pocos kilómetros de Venecia. No era un evento de pompa ni de exhibición. Era, más bien, una reunión de antiguos linajes, celebrada bajo el velo de las máscaras, donde lo dicho podía disfrazarse y lo sentido, protegerse tras un antifaz. Annetta recibió la noticia con una mezcla de asombro y ansiedad. Nunca había asistido a un baile, menos aún a uno donde la nobleza se mezclaba sin nombre ni título. El vestido fue elegido con esmero, un diseño de seda marfil, sin ostentación, pero delicadamente bordado en hilo dorado. Su antifaz, sostenido por una cinta de terciopelo, tenía forma de ala extendida. No quiso llevar joyas. Su sencillez, sin proponérselo, la volvía deslumbrante. La villa del barón se alzaba entre cipreses y fuentes dormidas. Los salones, iluminados por candelabros de cristal de Murano, reflejaban luces danzantes sobre los rostros cubiertos. El conde la condujo hasta allí sin explicar el motivo de su invitación. No era necesario. En la mirada de Césare había algo distinto aquella noche. Una sombra menos densa, una pausa en la distancia que solía imponer con todos. Durante largos minutos, Annetta se mantuvo a un lado del salón, observando los movimientos elegantes de las parejas. Reconocía los gestos, la manera de inclinarse, de tomar la mano, de moverse al compás de una música que hablaba sin palabras. César se había alejado para saludar brevemente al anfitrión, pero sus ojos volvían a ella con frecuencia, como si su atención se negara a mantenerse en otra parte. Finalmente, cuando el cuarteto anunció un minueto pausado, Cesare regresó a su lado. «¿Le gustaría bailar?», preguntó, con un leve gesto de cortesía que no ocultaba del todo la emoción contenida en su voz. Annetta lo miró sin responder de inmediato. Luego asintió, y su mano tembló apenas al posarse sobre la de él. Al entrar en el salón,
sintió que el tiempo se detenía, no por el paso, ni por la música, sino por la forma en que Cesare la sostenía, con firmeza y respeto, como si ella fuera algo frágil y valioso a la vez. No hablaron durante la danza, no hizo falta. La tensión entre sus cuerpos era sutil pero palpable, un roce al girar, una respiración detenida cuando se acercaban, una mirada que se prolongaba más allá de lo permitido, y, sin embargo, nada en ellos quebraba la armonía. Era un lenguaje nacido de silencios, de todo lo que aún no se decían. Cuando la música terminó, Cesare no la condujo de inmediato de regreso al salón. En cambio, la guió suavemente hacia el jardín interior, donde los faroles encendidos formaban caminos de luz sobre la piedra húmeda. El aire estaba frío, pero no tanto como para impedirles caminar sin prisa entre los setos recortados y las estatuas cubiertas por la hiedra dormida. Se detuvieron junto a una fuente pequeña, donde el agua caía con un murmullo constante. Annetta, aún con el antifaz sobre el rostro, respiró hondo y cerró los ojos. Sabía que aquel momento era distinto, que el riesgo no estaba en las miradas de los otros, sino en lo que empezaba a nacer dentro de ella. «Annetta», dijo Cesare, rompiendo el silencio con una voz más baja de lo habitual. «Quiero que me escuche con atención». Ella giró el rostro hacia él. Su mirada, aunque protegida por el antifaz, no ocultaba la emoción que la embargaba. «Usted no es una protegida», continuó él. «No es un acto de caridad ni un gesto de compasión. Lo que siento cuando la veo, cuando la escucho, no se parece a nada que haya sentido antes». Annetta no respondió. Sus labios temblaban, pero no por el frío. «Lo sé», dijo ella finalmente en voz apenas audible, «y es eso lo que más me asusta». La fuente siguió murmurando, y entre los cipreses, una brisa leve rozó sus rostros, como si la noche también contuviera la respiración. Nada más se dijo, pero al regresar al salón, ya nada era igual, porque en el roce de sus manos al cruzar el umbral, se había sellado un pacto sin palabras, más íntimo que cualquier promesa. Las primeras luces de la alborada se deslizaban sobre el mármol del palacio como caricias silenciosas. El invierno aún persistía, pero los rayos dorados que se colaban entre los vitrales anunciaban que la estación comenzaba a rendirse, aunque fuera con resistencia melancólica. El palacio Albrisi despertaba con lentitud, como si cada rincón aguardara la promesa de algo no dicho. En el ala este, detrás de una puerta antigua que ya no chirriaba, Annetta escribía. Lo hacía cada mañana, antes de que los criados comenzaran su trajín, antes de que los ecos del día se apoderaran de los pasillos. Sentada junto a una pequeña mesa de madera clara, con un tintero de porcelana y una pluma de ave cuidadosamente afilada, anotaba palabras que jamás había pronunciado en voz alta. Las escribía con firmeza, como quien desea fijar sobre el papel la única verdad que le pertenece. Mi madre fue actriz, no de las más renombradas, pero sí de aquellas que sabía llenar un escenario con solo su presencia. Mi padre, en cambio, nunca pisó uno. Sus pasos eran otros, su túnica de otro color. Era un hombre de Dios, de poder, de silencio. El cuaderno, forrado en terciopelo azul, había sido un obsequio de Cesare. Él no sabía que en sus páginas Annetta vaciaba su historia, su miedo, su identidad oculta. A nadie había confesado ese secreto, porque a nadie le había sido permitido mirar tan dentro. Solo el papel, solo la tinta, solo el susurro del alma que, por fin, encontraba voz. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo que unía la biblioteca con la sala de música, sus pasos se detuvieron al pasar junto al gabinete de doña Elisabetta. La puerta entreabierta y la ausencia de la dama la tentaron con una fuerza que no supo resistir. No por curiosidad vulgar, sino por esa inquietud que nace cuando el instinto percibe una sombra antes de verla. Entró despacio, sin ruido. Sobre el escritorio, entre papeles perfectamente alineados, un sobre de bordes dorados sobresalía ligeramente de una caja.
Annetta lo tomó con manos temblorosas. No había nombre en el exterior, pero el sello de cera, quebrado, mostraba el escudo eclesiástico de Roma. Leyó con el corazón latiendo en el pecho como un tambor de guerra. Las palabras eran claras, frías, formales. He recibido informes inquietantes sobre la presencia de una joven en la residencia Albrizzi. Si se trata de quien imagino, debe mantenerse la prudencia. No conviene que escándalos del pasado resurjan ahora. Cualquier error será pagado con consecuencias sociales y eclesiásticas. La carta no mencionaba su nombre, pero Annetta sintió cómo cada palabra le calaba hasta los huesos. Su cuerpo tembló no de miedo, sino de una indignación muda. El pasado, ese que ella nunca había reclamado, amenazaba con arrebatarle incluso el derecho a vivir en paz. Guardó silencio. Dejó todo como lo había encontrado y regresó a su habitación, donde el cuaderno seguía abierto, como esperando la continuación de una historia que se negaba a ser silenciada. Esa misma noche, mientras ayudaba a ordenar la biblioteca, oyó por casualidad un murmullo proveniente del corredor del servicio. Dos doncellas cuchicheaban con evidente malicia, sin advertir su cercanía. «Dicen que no tiene apellido», decía una, «que vino de la calle y que el conde la mantiene porque se le parece a su difunta esposa». «No es eso», respondió la otra. «Mi tía, que trabaja en casa del obispo, asegura que viene de mala sangre. Hija de un pecado, eso dicen». La voz de Cesare, grave y serena, interrumpió la conversación con el peso de un trueno inesperado. «En esta casa no se murmura sobre quienes no pueden defenderse, y quien lo haga será despedido sin apelación». Las criadas palidecieron. Annetta, desde la sombra, sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho. No eran palabras grandilocuentes, ni gestos teatrales. Era una protección silenciosa, pero firme. Un escudo que ella no había pedido, pero que él le ofrecía sin condiciones. Esa noche, en su diario, escribió sin temblor: «Quizá nunca me atreva a decirle la verdad. Quizá no sea necesario, porque cuando un hombre se convierte en refugio, la confesión más honda no se pronuncia con palabras, se entrega en silencio». El sonido de las campanas de Santa María de la Salute se expandía por la ciudad con una lentitud solemne, como si el tiempo mismo se tomara un respiro para escuchar. Era una tarde gris, cargada de humedad, en la que la luz se negaba a brillar y las gaviotas sobrevolaban los tejados como presagios sin voz. Venecia, vestida de niebla, parecía esconder entre sus muros una verdad a punto de romperse. En los salones de mármol del Palacio Ducal, donde la política se mezclaba con la hipocresía con la naturalidad de un suspiro, el nombre del conde Cesare Albrizzi volvía a circular entre murmullos. Los rumores, como la marea, subían sin cesar. Una joven sin apellido, acogida en su casa. Un baile en el que fue vista enmascarada, tomada del brazo del conde. Silencios que decían más que cualquier escándalo. Los miembros del Senado, hombres de edad avanzada y reputación pulida, comenzaron a comentar en voz baja. Algunos hablaban por inquietud genuina, otros por envidia soterrada. La presencia de Annetta, aunque no confirmada, se convertía en un símbolo incómodo de lo que no debía hacerse. Amar fuera de las fronteras del linaje, proteger a una desconocida por encima del deber. Cesare lo supo primero por una carta cuidadosamente redactada, firmada por el dogo en persona. El tono era cortés, pero su contenido claro. Sugerencias de prudencia, de contención, de no dar motivos a la crítica. La palabra escándalo no aparecía, pero su sombra se deslizaba entre cada línea. Luego llegaron las visitas. Amables, formales, cargadas de sonrisas que no alcanzaban los ojos. «Mi querido Albrizzi», dijo el senador Bertoni, un hombre de mirada siempre húmeda y voz pastosa, «todos comprendemos que un caballero necesita compañía, pero hay formas, y hay elecciones, y también hay consecuencias». Más tarde, en una cena discreta celebrada en casa de la marquesa Valieri, se presentó a la contesa Giulia Ruggieri, viuda de un diplomático florentino, madre de un hijo internado en el seminario
y dueña de una fortuna cómoda. Era bella en su madurez, con una elegancia calculada y una sonrisa que sabía dónde detenerse. La conversación fue breve, pero la intención evidente. Sería una alianza conveniente, dijo Bertoni al oído del conde mientras Giulia se alejaba con un leve gesto de abanico. Ella sabe ocupar su lugar y sabrá guardar el tuyo. Césare respondió con una cortesía gélida pero sin ceder. Aquella misma noche, en su despacho, encendió una sola vela y escribió una breve nota de su puño y letra. Agradezco el honor, pero no acepto sugerencias sobre asuntos de mi vida personal. Mis decisiones no son objeto de debate. La envió sin sello. La claridad no requería adornos. Los días siguientes fueron de un silencio diferente. Las invitaciones cesaron. Las cartas se espaciaron. Incluso algunos de sus antiguos colegas comenzaron a evitarlo en los corredores de la biblioteca marciana o en las reuniones del consejo. La soledad, que antes lo acompañaba por voluntad propia, ahora se convertía en una respuesta ajena, una especie de exilio velado. Pero Césare no vaciló. Su porte seguía firme, su levita tan impecable como siempre, su mirada aún más serena. Solo en las tardes, al regresar al palacio, permitía que la fatiga de aquel juicio tácito se reflejara en sus ojos. No hablaba del asunto con nadie, ni siquiera con Annetta. Y, sin embargo, cuando la veía cruzar los pasillos con un libro entre las manos o sentarse junto al clavecín sin atreverse a tocarlo, comprendía que todo ese aislamiento era un precio menor frente a lo que en verdad importaba. No era orgullo lo que lo sostenía. Era una certeza callada, nacida en la oscuridad de una ciudad que juzgaba sin conocer. Y esa certeza, aunque no tuviera nombre, era más fuerte que cualquier condena. El silencio nocturno caía sobre el palacio Albrisi como un manto pesado, cubriendo con sombras los corredores, los tapices y las columnas de mármol desgastadas por el paso del tiempo. La brisa que llegaba desde la laguna agitaba las cortinas con un rumor tenue, como un suspiro que se escapa entre los muros. Era una noche sin luna, pero no vacía. Algo se movía entre la oscuridad y el alma de la casa, como si el destino, paciente, aguardara su hora. Annetta, envuelta en su chal de lana, caminaba por la galería superior con paso leve. No buscaba, no huía aún. Solo seguía un impulso, una intuición silenciosa que la había llevado hasta allí, donde el gabinete de doña Elisabetta permanecía cerrado, como una promesa oculta. Empujó la puerta apenas, sin hacer ruido, y la encontró entreabierta. Sobre el escritorio, junto al candelabro ya apagado, un sobre descansaba como una sentencia escrita con elegancia cruel. Lo tomó. El sello episcopal lo confirmaba. Eminencia, la joven que vive bajo el techo de mi hermano, corresponde sin duda a la criatura que se ocultó en el convento de Santa Clara hace 19 años. Su presencia aquí representa un riesgo grave para la honra de nuestra familia y para la dignidad del propio clero. Ruego a su excelencia que intervenga con prontitud y la reclame a Roma antes de que el escándalo se torne irreversible. El mundo pareció detenerse. Annetta sintió un frío seco en la garganta, una punzada en el pecho. No por el contenido de la carta, sino por el hecho de que hubiese sido escrita con mano tan pulida. No era rabia lo que invadía su alma. Era tristeza. Una tristeza antigua, heredada, como si por fin se confirmara lo que siempre había sospechado, que su sola existencia era un peso que otros preferían borrar. En ese instante, una voz se alzó en el piso inferior. No era un murmullo, era una exclamación contenida, cortante. Era la voz de Césare. ¿Cómo te atreves, Elisabetta? ¿Cómo puedes invocar a Roma sin siquiera consultarme? Annetta se acercó, conteniendo el aliento. Se detuvo en lo alto de la escalera, oculta por la penumbra, y escuchó. Cada palabra era como un eco que se grababa en su pecho. Tú no entiendes, Césare, decía la dama. No es odio, es sensatez.
Esa muchacha representa un peligro, no solo para ti, sino para todo lo que hemos protegido durante generaciones. Lo que tú llamas protección es cobardía, rugió él. Ella no ha hecho nada, nada, y sin embargo, pretendes arrancarla de esta casa como si fuese una mancha. Lo es, respondió Elisabetta, con voz baja, casi compasiva. No por lo que es, sino por lo que recuerda. Su sola presencia revive un pasado que tú, mejor que nadie, deberías dejar sepultado. Un silencio denso siguió a esa frase. Luego, los pasos de César se alejaron con fuerza, golpeando el suelo como un corazón herido. Annetta no bajó. No lloró. Solo comprendió. Comprendió que él había alzado la voz por ella, contra su propia sangre. Comprendió que, en su intento de protegerla, César se había expuesto a un fuego que no era suyo, y supo que no podía permitirlo. Cuando la casa volvió a dormirse, cuando las velas se extinguieron y el eco del día se desvaneció entre muros cargados de recuerdos, Annetta recogió sus pocas pertenencias. No dejó carta, ni palabras, solo un cuaderno cerrado sobre la mesa, como testigo mudo de su verdad. Cruzó los corredores con la misma ligereza con la que había llegado meses atrás, descalza, con la capucha del abrigo cubriéndole el rostro y los dedos aferrando la tela como quien se sujeta al último aliento. Al salir al embarcadero, el agua golpeaba suavemente las piedras. Ninguna góndola la esperaba, pero no dudó. Comenzó a caminar por la orilla, perdiéndose entre la neblina, entre las callejuelas oscuras que conocía de memoria, como si en otro tiempo hubiese caminado ese mismo camino, aunque fuera en sueños. Y mientras desaparecía en la bruma, el ala rota de un amor que apenas nacía quedó flotando en el silencio de la noche veneciana. El alba llegó sin color, como si el cielo hubiera olvidado cómo pintarse de azul. Una bruma espesa cubría la ciudad, envolviendo tejados, cúpulas y campanarios en un velo húmedo que lo silenciaba todo. Venecia, bajo esa niebla, parecía una criatura dormida, ajena al dolor de quienes aún no encontraban paz. Don Cesare Albrizzi se levantó antes de que sonaran las campanas de San Moisés. Había dormido mal, sin cerrar del todo los ojos, con el cuerpo rígido sobre el sillón de su despacho, donde lo había vencido el cansancio después de la discusión. Buscó con la mirada una señal de luz, algo que lo guiara, pero lo único que encontró fue un silencio más denso que de costumbre. Fue Ernesta quien confirmó su temor. Con el rostro pálido y el delantal arrugado por la prisa, se acercó con pasos apurados. «Señor, la señorita Annetta no está, su cama no ha sido usada, tampoco están sus cosas». César no respondió de inmediato. Cerró los ojos un instante, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no quería aceptar. Luego, sin decir palabra, se colocó el abrigo y descendió con prisa hasta el embarcadero. La ciudad aún despertaba, pero los gondoleros ya surcaban las aguas con lentitud. Cesare abordó su góndola personal y ordenó al barquero que se dirigiera hacia el mercado de Rialto, luego hacia la plaza de San Marcos, luego hacia los canales menores, donde el barro se mezcla con el silencio. Horas pasaron. Preguntó en conventos, en callejones, en las tiendas que ella solía mirar desde lejos. Nadie la había visto. Su nombre, pronunciado con voz tensa, parecía deshacerse en el aire sin dejar huella. Cuando el mediodía se convirtió en tarde, el conde cruzó hacia Murano. Allí, entre las callejuelas empedradas y los talleres de cristal, encontró la respuesta que no esperaba. Una mujer mayor, vestida con cofia y delantal de lino, lo observó con recelo cuando entró en la pequeña botica. ¿Busca a alguien?, preguntó sin preámbulos. A una joven, delgada, pálida, de ojos oscuros. Tal vez llegó enferma, tal vez pidió ayuda. La boticaria no respondió de inmediato. Luego, con un suspiro resignado, señaló hacia la puerta del fondo. Llegó esta madrugada, descalza, empapada, fiebre alta. No quiso decir su nombre, pero no hizo falta. Se le notaba en la mirada que no huía de la justicia, sino de algo más hondo, del dolor.
Césare entró en la pequeña habitación. Allí, sobre un catre cubierto con mantas toscas, Aneta dormía. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y su respiración era corta, agitada. Tenía las manos entrelazadas sobre el pecho, como si se aferrara a sí misma para no quebrarse. El conde se arrodilló junto a ella y tomó su mano con una delicadeza infinita. La piel estaba helada, pero aún temblaba bajo su contacto. Aneta abrió los ojos lentamente, como si aquel gesto bastara para despertarla. «¿Por qué?», susurró él, sin contener el nudo que le apretaba la garganta. «¿Por qué te fuiste así?». Aneta intentó hablar, pero no tuvo fuerza. Solo movió los labios, sin sonido. «No vuelvas a hacer esto», murmuró Césare, inclinándose hacia ella con la voz quebrada. «No huyas de mí. No huyas de lo que somos. Te busqué entre cada sombra, en cada rincón de esta ciudad. No tienes idea del vacío que dejaste». Los ojos de Aneta, húmedos por la fiebre, se llenaron de lágrimas que no rodaron, pero ardieron. Él acarició su frente con ternura, con reverencia, como si tocara a algo sagrado. «Te llevaré a casa», dijo, «a donde perteneces». La boticaria observó desde la puerta, sin interrumpir. Comprendía lo que las palabras no decían. Comprendía que había cosas que no podían curarse con tés ni ungüentos. Esa noche, de regreso al palacio, la góndola cruzó las aguas oscuras como un susurro. Sobre el regazo de Césare, Aneta descansaba envuelta en una manta, con la cabeza apoyada en su pecho. No hablaron. No lo necesitaban. Porque bajo las aguas negras, donde muchos pierden el rumbo, ellos habían vuelto a encontrarse. Y aunque las heridas seguían abiertas, algo comenzaba a sanar. No con promesas, sino con la verdad que nace del amor que no exige explicación. La primavera había comenzado a desplegar sus primeros gestos sobre la ciudad. Las glicinas florecían tímidas en los balcones, los canales recuperaban su brillo bajo la luz dorada de la tarde, y el murmullo de Venecia retomaba su cadencia pausada y melancólica. Sin embargo, en el Palacio Albrizzi, el aire seguía denso, como si las paredes contuvieran aún ecos de palabras no dichas. Aneta permanecía en la biblioteca desde temprano, sentada junto al ventanal, con el cuaderno cerrado sobre el regazo. No escribía, no leía, solo esperaba. Había en su mirada una serenidad nueva, la de quien ya no huye, aunque sepa que lo que viene puede doler. El silencio no la angustiaba, lo conocía demasiado bien. Elisabetta no se había mostrado en todo el día. Ernesta evitaba cruzar miradas. Solo Césare parecía moverse con la gravedad de quien guarda un secreto a punto de revelarse. Fue él quien subió al estudio con paso firme cuando llegó el mensajero. Recibió el sobre con las manos limpias, sin guantes, como si no quisiera interponer nada entre él y el contenido. Al romper el sello del cardenal, reconoció la caligrafía sobria, templada por los años y el poder. Leyó con lentitud, luego volvió a leer. «Confirmo que la joven Aneta es hija mía. Su madre fue, en su tiempo, actriz de talento y carácter, pero no pudo resistir el peso de la vergüenza. Fue entregada al convento de Santa Clara para proteger su vida y la mía. Ahora, en vista de los recientes acontecimientos, estoy dispuesto a otorgarle legitimidad, dote y el apellido de mi familia, a condición de que se retire a la abadía de Santa Cecilia, en Roma, y viva en recogimiento, lejos de la mirada pública». Césare dejó la carta sobre el escritorio como si quemara. Caminó hacia la ventana y se quedó allí largo rato, contemplando el canal, inmóvil, como una estatua que respira. Finalmente, descendió al encuentro de Aneta. Ella levantó la vista en cuanto lo vio entrar. No preguntó. Sabía. Él extendió la carta sin palabra. Aneta la leyó de pie, con el rostro impasible. Cuando terminó, la sostuvo entre los dedos como si fuera de papel seco y no de destino. «Entonces es verdad», dijo con voz tranquila. «Ahora lo sé con certeza». «Sí», respondió Césare, «pero la decisión es tuya».
Aneta guardó silencio unos instantes. Caminó lentamente hasta la chimenea, donde aún ardían los últimos leños, y con un gesto suave dejó caer la carta entre las llamas. El papel se curvó, se tiñó de naranja y desapareció sin un solo crujido. No quiero un apellido comprado con encierro. No necesito una dote manchada por el silencio. Prefiero mi nombre, aunque no tenga historia, murmuró sin volver la vista. Césare se acercó sin tocarla. Él te ofrece legitimidad. Yo no puedo darte eso, dijo con la voz levemente quebrada. Pero puedo darte lo único que sé que vale, mi nombre, sin condiciones, mi casa y todo lo que soy. Aneta giró el rostro hacia él. Sus ojos brillaban, no por las lágrimas, sino por una emoción contenida que nacía en lo más hondo. No quiero tu nombre por piedad, susurró, ni tu casa por gratitud. Lo sé, dijo él, y por eso quiero dártelo todo. La distancia entre ellos se acortó, pero ninguno dio el paso final. Solo las miradas se tocaron con una ternura que dolía. Era un pacto sin palabras, un reconocimiento sin ceremonia. Esa misma noche, Césare redactó una carta de su puño y letra, no dirigida al cardenal ni a la nobleza. Fue enviada al barón Medrano, al marqués Donofrio y al senador Bertoni. En ella, anunciaba que presentaría formalmente a Aneta Contarini, así firmó, como su prometida, sin título, pero con dignidad. La carta era breve, pero en su tono no había súplica, solo decisión. Al día siguiente, el rumor comenzó a extenderse por Venecia como tinta sobre pergamino. Algunos se escandalizaron, otros callaron, pero nadie se atrevió a negar que el conde Albrisi, por primera vez en muchos años, había tomado una decisión que no se podía ignorar. Y Aneta, desde su rincón en la galería, dejó de escribir en su cuaderno. Ya no necesitaba contar su historia en secreto. Estaba a punto de vivirla, a la luz del día. La primavera, ya entrada en su esplendor, llenaba Venecia de aromas nuevos y colores tenues. Las glicinas colgaban en cascadas lilas sobre los muros de piedra. Las góndolas deslizaban sus sombras sobre las aguas tranquilas, y el cielo, limpio como pocas veces, parecía extenderse más allá del horizonte visible. Todo en la ciudad respiraba belleza, y sin embargo, bajo esa armonía visible, corría una corriente subterránea de rumores que no cesaban. La noticia se había propagado como si tuviera alas. El conde Césare Albrisi, último de su linaje, había anunciado su compromiso con una joven sin título, sin fortuna, sin nombre heredado. Para algunos era una afrenta, para otros un acto de locura, pero entre los que conocían la verdad, la íntima, la callada, la que se forja en el alma y no en el papel, había quienes comprendían. La ceremonia fue pequeña. Se celebró en la iglesia de San Giove, en la parte norte de la ciudad, lejos de los templos más frecuentados por la nobleza. El altar estaba adornado con flores blancas dispuestas por las manos de las criadas del palacio, y las campanas, aunque no repicaron con fuerza, dejaron caer su sonido suave como bendición callada. Aneta llegó vestida con un traje sencillo de muselina color marfil, sin velo, sin corona. Llevaba el cabello recogido con gracia y los labios sin pintura. Su única joya era un camafeo antiguo, regalo de Césare, que alguna vez perteneció a su madre. Sus pasos eran firmes, pero su respiración traía la emoción de lo irrepetible. Césare, esperándola en el altar, lucía la levita azul noche que había heredado de su padre. No llevaba espada ni medalla alguna, solo una flor en el ojal, cortada esa mañana de su propio jardín. Su mirada, al verla entrar, fue tan profunda y serena que bastó para silenciar todo pensamiento. Los testigos fueron pocos. Ernesta, de pie entre los bancos, apretaba un pañuelo entre los dedos con lágrimas contenidas. El barón Medrano asintió en silencio desde la penumbra, y una joven criada del palacio dejó discretamente una flor en el reclinatorio antes de marcharse sin que nadie lo notara. El sacerdote, anciano y de voz quebrada,
Ofició la ceremonia con una solemnidad pura, sin adornos, como si supiera que aquella unión no necesitaba más bendición que la que ya traía el amor. Cuando sus manos se encontraron al pronunciar los votos, César no dijo más de lo necesario. Aneta, al tomar la palabra, tembló por un instante, pero su voz se sostuvo. No tengo pasado, ni fortuna, ni nombre que me preceda, pero tengo amor, y con eso, hoy, me entrego sin temor. El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que los aplausos. Nadie habló, nadie lo necesitó, porque algo sagrado había sido sellado en la mirada que ambos compartieron. Después de la ceremonia no hubo banquete ni música. Regresaron al palacio en una góndola sencilla, uno junto al otro, sin guirnaldas ni testigos, pero con la ciudad entera latiendo a su alrededor. César tomó la mano de Aneta, como quien sostiene una promesa viva, y no la soltó hasta que llegaron a casa. Al caer la tarde, salieron al balcón que daba al gran canal. El cielo se teñía de tonos dorados y rosados, reflejándose sobre el agua como un espejo en calma. Las cúpulas lejanas se delineaban contra la luz, y los sonidos de la ciudad se transformaban en susurros lejanos. Una bandada de palomas blancas cruzó el cielo en ese instante, en perfecta armonía, como si supieran que algo importante había ocurrido sin necesidad de ruido. Volaron sobre ellos con la ligereza de lo eterno, dejando en su estela un aire de esperanza. César rodeó con su brazo los hombros de Aneta, y ella recostó la cabeza sobre su pecho, en silencio. No hablaron del futuro, no enumeraron planes, solo permanecieron así, mirando cómo el día se despedía, sabiendo que lo peor había quedado atrás, y que al fin estaban donde pertenecían. Juntos, sobre el gran canal, entre las sombras suaves de una ciudad que, sin quererlo, había sido testigo de su historia. El invierno había regresado a Venecia con la dulzura de quien conoce bien la ciudad. No era un frío áspero, sino una caricia húmeda que se enredaba en las piedras antiguas, en las barandas oxidadas, en los canales que reflejaban una luz plateada bajo un cielo sin prisa. La vida, aunque distinta, conservaba su cadencia lenta, su belleza envuelta en nostalgia. En el Palacio Albrizzi, las risas infantiles cruzaban los corredores con la libertad de quienes no conocen el peso del pasado. Dos niños, una niña de cabellos oscuros como la tinta y un varón de mirada serena como la de su padre, corrían por la galería principal, seguidos por una institutriz paciente que fingía regañarlos mientras sonreía en secreto. Aneta los observaba desde la escalera de mármol, con una leve sonrisa en los labios y la serenidad de quien aprendió que la dicha no siempre se anuncia con ruido. Su vestido, sencillo pero elegante, hablaba de una mujer que jamás buscó deslumbrar, solo pertenecer. Y lo había logrado, no por herencia, sino por elección, la suya y la de César. Él apareció tras ella, como solía hacerlo desde que la conocía, con pasos silenciosos y la mirada limpia. El tiempo lo había tocado con dignidad, algunas canas junto a las sienes, la expresión más templada, pero los ojos seguían hablando el mismo idioma cada vez que la miraban. «Se parecen a ti», dijo Aneta, sin apartar la vista de los niños. «Y gracias a Dios, heredaron tu espíritu», respondió él, apoyando la mano en su espalda con la ternura de siempre. Se habían casado sin aspavientos, pero el escándalo que siguió marcó una línea clara en la sociedad veneciana. Muchos les dieron la espalda. Otros, con el tiempo, se rindieron ante la evidencia de un amor que no se desgastaba, que no necesitaba títulos ni aprobación. Los Albrizzi no solo resistieron, florecieron. Y con ellos, una nueva mirada comenzó a abrirse paso en ciertos círculos. La posibilidad de que la dignidad y el linaje no siempre debían coincidir. Elisabetta, en cambio, no volvió a residir en el palacio. Se retiró a una villa en Padua, donde vivió sus últimos años con decoro y silencio. Nunca pidió perdón, pero antes de morir, envió a Aneta una caja lacrada con las joyas de familia y una carta breve. Lo que se construye con verdad no necesita bendición.
Lo comprendí tarde, pero lo comprendí. La carta fue guardada en un pequeño cofre, entre el diario de juventud de Annetta y la primera partitura que Césare compuso para ella. Nada fue olvidado, pero todo fue perdonado. Cada año, el día de su aniversario, la pareja cruzaba la ciudad en una góndola sencilla hasta San Giove. No por nostalgia, sino por gratitud. Y al regresar, al caer la tarde, se detenían siempre en el mismo balcón del palacio, mirando el gran canal como la primera vez. Esa tarde, mientras las campanas marcaban la hora nona, una bandada de palomas blancas cruzó el cielo con la misma suavidad que 7 años atrás. Annetta levantó el rostro al verlas y tomó la mano de Césare entre las suyas. «Siguen viniendo», murmuró. «Como las promesas que se cumplen sin necesidad de juramento», respondió él. Y así quedaron, entre murmullos de agua, risas lejanas y el crepitar de una chimenea encendida, sabiendo que el amor, cuando nace en lo más hondo, no se desgasta con el tiempo, se transforma en hogar. La historia de Annetta y Césare nos recuerda que el amor verdadero no se mide por el apellido ni por el juicio de la sociedad, sino por la lealtad silenciosa, la ternura constante y el valor de elegir, todos los días, el corazón por encima del miedo. Ellos nos enseñan que, aunque el pasado pueda herir, no tiene por qué definirnos, y que cuando el amor es sincero, encuentra la forma de florecer, incluso en medio del escándalo, del exilio, del silencio. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de ti se vio reflejada en las emociones contenidas, en las decisiones valientes o en la belleza de lo simple, te invito a dejar un comentario. Cuéntame qué fue lo que más te conmovió, qué personaje te marcó o qué escena guardarás contigo. Y si quieres seguir viajando por amores imposibles, decisiones audaces y destinos entrelazados por la emoción, no dejes de ver las otras narrativas que estoy dejando en los cards. Cada historia tiene algo único para regalarte, como esta. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, los grandes amores siempre encuentran su camino.